Respira hondo, una vez y otra vez. Y ahora imagina esto. Es de noche. La casa por fin se queda en silencio. La luz del teléfono aún brilla en tu mano como una luciérnaga inquieta. Tus ojos están cansados, pero tu mente sigue corriendo, como si alguien hubiera dejado una puerta abierta dentro de ti y el viento entrara sin permiso. En esa quietud aparece una pregunta que no hace ruido, pero lo llena todo. ¿Qué estás persiguiendo? ¿Y a quién estás dejando atrás? Porque vivimos así, ¿verdad? Corriendo, buscando, persiguiendo algo, un logro, una respuesta, una señal, un alivio. A veces es dinero, a veces es amor, a veces es aprobación. Otras veces simplemente perseguimos la sensación de que todo va a estar bien. Y sin darnos cuenta, nuestro corazón se vuelve como una ciudad con muchas calles y muy pocas que conduzcan a Dios. Esta noche, antes de dormir, déjame contarte una historia sencilla. No es una historia de grandes héroes ni de milagros ruidosos. Es una historia que podría ser la tuya. Se llamaba Mateo. No el apóstol, no el escritor del Evangelio. Otro Mateo. Uno de esos hombres buenos que hacen lo que deben hacer. Se levantaba temprano, trabajaba duro, cuidaba de su familia. Tenía una agenda llena y el corazón lleno también, pero no de paz. Un día, al caer la tarde, Mateo volvió a casa con esa pesadez en el pecho que no se ve por fuera. Había tenido una conversación difícil, una de esas que te dejan con la sensación de que, aunque ganes, pierdes algo por dentro. Encendió la televisión, abrió el refrigerador, revisó mensajes, como si en algún lugar de esas cosas hubiera una cura. Pero lo único que encontró fue más ruido. Entonces se sentó en el borde de la cama y sin planearlo, dijo en voz baja: Dios, si estás ahí, ¿dónde encajas en mi vida? No era una oración elegante, no sonaba religiosa, era una pregunta real. Y esa es la clase de pregunta que el cielo escucha con cariño. Mateo se quedó quieto, y en ese silencio recordó algo que su abuela le decía cuando era niño. Mijo, uno sabe dónde está el corazón de una persona por lo que habla, por lo que busca, por lo que gasta y por lo que no puede soltar. Esa frase le cayó como una luz en una habitación oscura, porque él sabía lo que buscaba, sabía lo que perseguía, sabía lo que le ocupaba la mente desde la mañana hasta la noche, y de pronto entendió algo incómodo. Dios estaba en su vida, pero muchas veces como plan de emergencia, como ese número que guardas por si acaso, pero no llamas nunca, hasta que todo arde. Mateo no se consideraba malo. Iba a la iglesia de vez en cuando. Creía en Jesús. Decía gracias a Dios cuando las cosas salían bien. Pero si era honesto, Dios no era el centro. Dios era un borde. Y esa noche, con la cabeza apoyada en la almohada, sintió una especie de vacío dulce, como hambre espiritual. No era tristeza, era sed. Entonces hizo algo pequeño, pero decisivo. Apagó el teléfono. La habitación quedó más oscura y el silencio más claro. Y allí,
Muy despacio, como quien abre una Biblia sin prisa, recordó un verso que había escuchado hace tiempo. Aunque no lo tenía perfecto, solo recordaba la idea. Busquen al Señor. Busquen su rostro continuamente. Continuamente. Esa palabra los sacudió por dentro, porque Mateo se dio cuenta de que él buscaba muchas cosas continuamente, pero a Dios lo buscaba a ratos, como quien visita a un amigo cuando le conviene. Y sin embargo, el corazón fue creado para algo más profundo, una relación, no una visita, no un trámite, no un ritual, una relación viva. Mateo cerró los ojos y se imaginó su vida como una mesa con muchas cosas encima. Había trabajo, preocupaciones, familia, metas, cuentas por pagar, sueños, miedos, todo amontonado. Y en un rincón, casi tapado por el resto, había una pequeña Biblia como decoración. Entonces se preguntó, ¿y si lo que me falta no es algo, sino alguien? En ese momento, como si el Espíritu Santo tocara suavemente la puerta de su conciencia, Mateo comprendió una verdad simple. Uno puede estar rodeado de cosas y aún así sentirse solo. Pero cuando Dios ocupa su lugar, incluso en medio de la tormenta, nace una paz que no depende de nada. ¿Te ha pasado? Estar en una habitación llena de gente y sentirte solo. Tener planes y sentirte vacío. Tener fe, pero no sentir dirección. Mateo sintió que esa era su historia. Así que esa noche decidió hacer un experimento espiritual que no tenía nada de complicado. No prometió ser perfecto. No prometió cambiar de golpe. Solo dijo, Señor, hoy quiero buscarte de verdad. No solo lo que tú puedes darme, sino a ti. Y al decir eso, algo cambió. No se abrió el techo, no hubo luces, no hubo una voz audible, pero sí hubo algo muy real. El alma se calmó, como cuando un niño deja de llorar al sentir los brazos de su padre. Mateo no había resuelto su vida. Las cuentas seguían, los problemas seguían, las dudas seguían. Pero en el centro de todo apareció una certeza suave. No estás solo, yo estoy contigo. Y esa certeza, cuando llega de Dios, pesa más que cualquier miedo. Ahora, mientras tú escuchas esto, quizás estás como Mateo. Quizás tienes metas, quizás tienes carga, quizás tu día fue duro, quizás alguien te falló, quizás tu corazón está cansado de perseguir y quizá, solo quizá, Dios te está preguntando con ternura, ¿dónde estoy yo en tu vida? No para acusarte, no para avergonzarte, sino para invitarte. Porque Dios no es un extra. Dios es el origen. Y cuando el corazón vuelve al origen, descansa. Antes de cerrar esta primera parte, quiero dejarte una imagen para dormir. Imagina un camino largo. Tú has caminado todo el día cargando una mochila pesada. Has buscado agua en muchos lugares. En entretenimiento, en trabajo, en gente, en logros, pero sigues con sed. Y entonces, al final del camino, ves una luz cálida, una casa abierta. Hay una mesa sencilla, una silla preparada y una voz que no grita,
que no exige, que no presiona, solo llama. Ven, búscame. Si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Esta noche no necesitas correr más, solo vuelve. Respira una vez más y en tu corazón, si quieres, di con palabras simples: Jesús, aquí estoy. Enséñame a buscarte y deja que el silencio haga su trabajo. Porque cuando el alma deja de perseguir mil cosas y empieza a buscar al Señor, el descanso verdadero comienza. Respira lento, como si cada respiración fuera una ola llegando a la orilla. Y ahora, escucha con calma esta verdad que a veces cuesta aceptar. Muchos se recuerdan a Dios cuando todo se rompe, pero pocos se lo buscan cuando todo parece estar bien. Esa noche, después de aquella oración sencilla, Mateo durmió, pero no como dormía antes. No fue un sueño perfecto, sin vueltas en la cama. Fue un descanso distinto, como si por primera vez en mucho tiempo su pecho tuviera más espacio, como si alguien hubiera abierto una ventana por dentro. Al día siguiente, el sol entró por la cortina y lo despertó antes de la alarma. Y ahí ocurrió algo importante. Mateo, con los ojos aún medio cerrados, sintió el impulso de agarrar el teléfono. Esa era su costumbre. Noticias, mensajes, redes, una carrera antes de levantarse. Pero esta vez se detuvo, como si recordara una promesa silenciosa. Hoy voy a buscar a Dios primero. Se sentó en la cama. No hizo un discurso. No se puso espiritual de repente. Solo dijo: Señor, buenos días. Aquí estoy. Y se quedó quieto. Al principio no sintió nada especial, solo silencio. Pero el silencio, cuando uno lo honra, empieza a hablar. Mateo se dio cuenta de que eso era lo difícil. Buscar a Dios cuando no hay lágrimas, cuando no hay crisis, cuando nadie te está presionando, cuando la vida normal te distrae con mil cosas pequeñas. Porque la vida normal, si no tienes cuidado, se vuelve una trampa elegante. No te destruye de golpe, te adormece. No te grita: abandona a Dios. Te susurra: después, luego, mañana. Mateo lo entendió como un relámpago suave. La distracción es uno de los ladrones más silenciosos de la fe. Ese día, camino al trabajo, miró a la gente en el tráfico. Rostros tensos, ojos cansados, manos apretadas en el volante. Todos persiguiendo algo, todos con prisa. Y él, por primera vez, se preguntó: ¿cuántos de nosotros vivimos así, como si Dios fuera un asunto secundario? En una luz roja, recordó una frase que había escuchado en la iglesia hace tiempo. Mira dónde gastas tu tiempo y sabrás dónde está tu corazón. Eso lo dejó pensando, porque Mateo era sincero. Decía que Dios era importante, pero su agenda contaba otra historia. ¿Cómo puedo decir que busco a Dios si casi no le doy espacio?, se preguntó. Esa tarde, ya en casa, tuvo una conversación con su esposa, Lucía. Ella lo conocía bien.
le vio algo diferente. «Estás más tranquilo», le dijo. «¿Te pasó algo?» Mateo dudó. No quería sonar raro, pero decidió hablar con honestidad. «Anoche me di cuenta de que he tratado a Dios como si fuera un plan de emergencia, y creo que ya no quiero vivir así». Lucía lo miró con ternura, como quien escucha a alguien que por fin se atreve a decir la verdad. «¿Y qué quieres hacer?» Mateo tomó aire. «Quiero aprender a buscarlo, incluso cuando no estoy desesperado, no solo cuando siento miedo». Esa frase, sencilla, era una puerta. Esa noche, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, Mateo hizo algo que nunca hacía. Tomó una libreta vieja y escribió una pregunta. ¿Qué significa buscar al Señor de verdad? Y debajo escribió otra. ¿Busco a Dios o solo busco lo que Dios puede darme? Ahí estaba la herida. Porque es fácil buscar bendiciones, es fácil buscar soluciones, es fácil buscar milagros, pero buscar a Dios es otra cosa. Buscar a Dios es buscar su rostro, su voz, su voluntad, su corazón. Mateo recordó la imagen de un matrimonio. Si alguien solo se acerca a su pareja para pedir cosas, para exigir, para resolver problemas, esa relación se enfría. Y entendió algo. Muchos cristianos viven una fe de peticiones, pero no una fe de relación. Mateo abrió su Biblia, no con prisa, no como tarea, como quien abre una carta. Leyó lentamente un verso que le cayó como agua fresca. Me buscarán y me hallarán, cuando me busquen de todo corazón, no a medias, no cuando tenga tiempo, no cuando la vida me deje. De todo corazón significa prioridad. Y ahí Mateo sintió un golpe suave de realidad. Si Dios no es primero, algo más ocupa ese lugar. A eso la Biblia lo llama ídolo. Y un ídolo no siempre es una estatua. A veces es un trabajo. A veces es una relación. A veces es el dinero. A veces es la necesidad de controlarlo todo. Mateo pensó en su ansiedad, en su necesidad de tener todo resuelto, y se dio cuenta. Mi ídolo ha sido el control. Yo quiero saberlo todo, asegurarme de todo, controlar el futuro. Y cuando no puedo, me rompo. Ahí, en la quietud de la noche, sintió que Dios no lo acusaba. Dios lo invitaba, como un padre que dice, hijo, suelta eso, yo puedo cargarlo. Pero había otra verdad, y Mateo la descubrió con honestidad. No se puede buscar a Dios profundamente mientras uno se aferra a una vida que no le agrada a Dios. No es porque Dios sea cruel, es porque el pecado es humo y el humo nubla la vista. Mateo no era un hombre de escándalos, pero sí de pequeñas cosas, resentimientos guardados, orgullo escondido, hábitos que lo apagaban por dentro. Y recordó algo que había oído. No puedes caminar hacia la luz abrazando la sombra. Esa noche, Mateo hizo una oración sencilla, sin teatro. Señor, si hay algo en mí que me está alejando, muéstramelo y dame fuerzas para soltarlo. Y en su interior,
Como una brisa, vino un pensamiento claro. Perdona a ese amigo que te decepcionó. Mateo sintió resistencia. Perdonar no es fácil cuando el dolor es real. Pero esa era la puerta. Porque buscar al Señor no es solo leer y orar, es obedecer. Y la obediencia abre caminos invisibles. Los días siguientes fueron extraños, en el buen sentido. Mateo no se volvió un santo perfecto. Seguía siendo humano. Se enojaba a veces, se cansaba, se preocupaba. Pero comenzó a notar una diferencia. Cuando él buscaba a Dios primero, la ansiedad no mandaba tanto. Una mañana, en medio de una decisión difícil, sintió una inquietud en el pecho, como estática, como un algo no está bien. Antes se la ignoraba, ahora se detuvo. Señor, ¿qué me estás diciendo? Y decidió esperar, respirar, orar, no correr. Ese día no tomó una decisión apresurada y más tarde entendió que esa pausa lo había protegido. Mateo empezó a comprender que buscar al Señor es también aprender a escuchar. No escuchar voces raras ni inventarse señales. Escuchar con el corazón entrenado. La palabra, la conciencia, la paz que guía, la incomodidad que alerta. Esta noche quiero hablarte a ti suavemente. Tal vez tú también tienes una vida llena. Tal vez tú también has dejado a Dios para después. Tal vez solo lo recuerdas cuando todo se complica. Y Dios, con amor, te está ofreciendo algo mejor. Una amistad diaria, una presencia constante, un descanso real. No solo en emergencias, también en la normalidad. Porque es en la normalidad donde se construye la fe que resiste las tormentas. Antes de cerrar esta parte 2, quiero dejarte una escena para que tu alma descanse. Imagina que tu vida es una casa, muchas habitaciones, muchas cosas guardadas, muchas puertas. Y Jesús está en la puerta principal, no golpeando con fuerza, sino con paciencia. Él no quiere ser visita ocasional. Él quiere ser Señor del hogar. Y su voz, suave, te dice: déjame entrar. No solo cuando hay crisis. Déjame caminar contigo en lo simple, en lo diario, en lo silencioso. Respira una vez más, lento. Y si quieres, di en tu corazón: Jesús, quiero buscarte cuando todo está bien, para que cuando todo esté difícil, yo ya sepa dónde estás. Buenas noches. Apaga la prisa, como si bajaras el volumen del mundo. Respira lento y deja que esta historia te abrace por dentro. Porque hay una verdad que casi nadie dice en voz alta. A veces no nos rendimos porque somos fuertes. Nos rendimos porque estamos cansados. Y el cansancio tiene una forma peligrosa de hablar. Ya no vale la pena. No va a cambiar. Suéltalo. Ríndete. Mateo lo aprendió una semana después de decidir buscar al Señor. No fue en un día malo. Fue en un día normal, pero cargado. Esa mañana, el jefe le pidió resultados imposibles. En el teléfono, un familiar le soltó una crítica que dolió. Y al llegar a casa, Lucía estaba preocupada por las cuentas.
Nada era dramático, pero todo junto pesaba como piedras pequeñas en una mochila. Mateo se sentó en el sofá, miró al piso, y por primera vez en días, la paz que estaba empezando a conocer se sintió lejos. ¿De qué sirve buscar a Dios si igual me siento así?, pensó. Y ahí apareció la tentación silenciosa, la tentación de abandonar lo bueno, porque no se siente inmediato. Esa noche, Mateo intentó orar, pero sus pensamientos iban y venían como mosquitos. ¿Y si nada cambia? ¿Y si Dios está ocupado con cosas más grandes? ¿Y si yo no estoy haciendo esto bien? ¿Y si me estoy engañando? Entonces hizo algo simple. Se levantó, apagó las luces del comedor y dejó una lámpara pequeña encendida. La luz era cálida, suave, como una fogata doméstica. Se sentó con la Biblia abierta y sus manos vacías. No buscó un capítulo largo. Buscó una sola frase, una sola cuerda a la cual agarrarse. Recordó algo que había oído. Busca al Señor y su fuerza. Y de repente, ese su lo sacudió. No tu fuerza, no tu energía, no tu disciplina perfecta, su fuerza. Mateo apoyó la frente en sus manos y susurró: Señor, hoy no puedo. No era poesía, era verdad. Y en esa verdad, algo se aflojó por dentro. Porque hay un tipo de oración que no es bonita, pero es poderosa. La oración honesta. Mateo se dio cuenta de algo que muchos descubren tarde. La vida cristiana no es una vida sin debilidad. Es una vida donde la debilidad ya no manda. Pero para eso hay que hacer un paso que el orgullo odia. Reconocer que necesitamos ayuda. A veces pensamos que fe significa no sentir miedo. Pero fe muchas veces significa sentir miedo y seguir caminando de la mano de Dios. Mateo respiró profundo y mientras el silencio se asentaba, recordó al apóstol Pablo, un hombre que, si alguien tenía razones para rendirse, era él. Golpes, cárceles, naufragios, rechazo, traiciones. Y sin embargo, Pablo decía una frase que parecía imposible: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mateo pensó: ¿de verdad? ¿Todo? Y una parte de él quiso discutir. Quiso decir: eso es para gente especial. Pero otra parte, más humilde, sintió algo distinto. ¿Y si no es para gente especial, sino para hijos de Dios, como yo? Esa idea le dio esperanza. Al día siguiente, Mateo tuvo que enfrentar una conversación difícil en el trabajo. Antes, él entraba con una mezcla de ansiedad y orgullo. Quería controlar la situación, defenderse, salir ganando. Pero esa mañana, mientras se estacionaba, hizo una pausa. Cerró los ojos. Jesús, necesito tu fuerza, no la mía, la tuya. Y no fue que una luz del cielo cayó sobre el auto. No hubo espectáculo, pero sí ocurrió algo interno. El corazón se volvió más firme, como cuando amarras bien un nudo. Mateo caminó hacia el edificio sintiéndose frágil, pero acompañado. En la conversación, su jefe fue duro. Mateo sintió que su pecho se calentaba con ganas de responder mal.
Pero en medio del impulso apareció esa estática interior, esa alarma, y Mateo recordó: buscar al Señor también es buscar su carácter en ti. Respiró, bajó el tono, respondió con verdad, sin atacar. Y cuando terminó, se sorprendió. No porque el jefe se volviera amable de repente, sino porque Mateo no se perdió a sí mismo. Salió del edificio y por un momento se quedó quieto bajo el cielo. Señor, gracias, dijo. Yo no habría podido hacer eso. Y ahí lo entendió. La fuerza de Dios no siempre cambia el problema. A veces cambia la persona que enfrenta el problema. Esa noche, mientras preparaban la cena, Lucía le contó que se sentía agotada. Ella también cargaba cosas que no decía. Mateo la escuchó de verdad, no como solucionador, sino como compañero. Y antes de dormir, le tomó la mano. ¿Oramos?, preguntó. Lucía asintió, y la oración fue simple. Señor, danos tu fuerza. No queremos vivir con la carga solos. En ese momento, Mateo tuvo una imagen en la mente, como si Dios se le diera una manta grande, y debajo de esa manta, por fin, podían respirar. No era que los problemas se evaporaron, pero el peso se repartió de otra manera. Porque así es Dios. Él no siempre quita la montaña, pero siempre ofrece su hombro. Con el paso de los días, Mateo empezó a notar un patrón. Cuando él buscaba al Señor solo para arreglar cosas, su corazón seguía inquieto. Pero cuando él buscaba al Señor para recibir su fuerza, su interior encontraba estabilidad. Una tarde, recordó algo que muchos olvidan. Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros, no solo cerca, no solo mirando, dentro, como una presencia viva. Mateo imaginó al Espíritu Santo como una luz en su pecho. No una luz que quema, sino una luz que guía. Una luz que no hace ruido, pero que no se apaga. Y por primera vez entendió por qué tanta gente se rinde. Porque intentan vivir la vida cristiana con fuerza humana. Y la fuerza humana se gasta. Se gasta con el estrés. Se gasta con el rechazo. Se gasta con la decepción. Se gasta con el miedo. Pero la fuerza de Dios no depende de tu energía. Depende de su fidelidad. Ahora, antes de que cierres los ojos, quiero decirte algo despacio. Tal vez tú estás cansado. Tal vez tú has pensado rendirte. Tal vez tú has dicho por dentro, no puedo más. ¿Y sabes qué? Dios no se escandaliza de tu cansancio. Él no te mira con desprecio. Él te mira con compasión. Jesús vio a multitudes cansadas y las llamó a descansar. Y esa invitación sigue viva esta noche. Si quieres, repite en tu corazón: Señor, hoy no puedo, pero tú sí puedes en mí. Porque la valentía de seguir no siempre se siente como fuego. A veces se siente como una vela pequeña, que no se apaga aunque sople viento. Y esa vela, esa fuerza suave, esa energía divina, es Cristo en ti. Imagina esto para dormir. Estás caminando por un sendero nocturno. Hay árboles altos. El cielo está oscuro
pero hay luna. Tú llevas una mochila pesada y por un rato la llevas solo, hasta que Jesús aparece a tu lado, sin ruido, sin apuro. Te mira y te dice: dámela. Y tú dudas, porque ya estás acostumbrado a cargar, pero esta vez se la das. Y al hacerlo, sientes algo que casi te hace llorar. Tu espalda se endereza, tu respiración se abre, tu corazón se calma. Y Jesús, caminando contigo, te dice: mi fuerza es suficiente. Respira, despacio. Buenas noches. Hay noches en que no duele nada, y sin embargo, por dentro algo se siente lejos. No es tristeza intensa, no es una crisis, es otra cosa. Es como cuando estás en una casa conocida, pero las luces están apagadas y caminas despacio para no tropezar. A eso muchos se le llaman rutina, pero el alma sabe la verdad. Es desconexión. Mateo había aprendido a pedir fuerza, y Dios se la daba. Una calma, un control, un empuje interior. Pero pasaron días, semanas, y ocurrió algo sutil. Mateo seguía cumpliendo, trabajaba, resolvía, avanzaba, oraba, sí, pero como quien marca asistencia. Leía, sí, pero rápido, como quien revisa mensajes. Hasta que una noche, al acostarse, sintió un vacío extraño. Se quedó mirando el techo. «Señor, ¿dónde estás?», susurró. Y en el silencio no oyó respuesta. No porque Dios no estuviera, sino porque Mateo estaba corriendo por dentro. A veces buscamos a Dios para que nos dé algo, pero no nos detenemos para mirarla. Y el corazón, poco a poco, se enfría. Esa noche soñó algo. Soñó que estaba en una ciudad inmensa, llena de letreros luminosos. Todo brillaba. Tiendas, pantallas, anuncios, música. La gente caminaba rápido, con vasos de café, con audífonos, con prisa. Todos buscaban algo. Una oferta, una emoción, una noticia, un me gusta. Mateo también caminaba y llevaba en la mano un mapa. En el mapa decía Dios. Pero en el sueño, cada vez que trataba de mirar el mapa, alguien lo empujaba, lo llamaba, le ofrecía algo. «Ven, esto te hará feliz. Mira esto, te distraerá. Compra esto, te hará sentir mejor». Y sin darse cuenta, el mapa se dobló, se arrugó, se perdió en el bolsillo. Mateo siguió caminando hasta que se cansó. Y entonces, en medio del ruido, vio una puerta pequeña. No tenía anuncios, no tenía música, solo una luz suave saliendo por debajo. Se acercó, y al abrirla, el sonido de la ciudad quedó atrás. Dentro había silencio, un silencio que no era vacío, era presencia. En el centro del cuarto había una mesa, y sobre la mesa una vela encendida. Mateo se sentó frente a la vela, y una voz, suave como brisa, le dijo: «No me busques entre el ruido, búscame en el rostro». Mateo despertó con los ojos húmedos. No entendía del todo, pero lo sintió claro.
Dios no le estaba pidiendo más actividades, le estaba pidiendo más intimidad. Al día siguiente, en la tarde, Mateo llegó a casa y encontró a Lucía en la cocina. Ella estaba cansada. La casa estaba en silencio. Mateo se dio cuenta de algo. Habían pasado varios días sin conversar de verdad. Hablaban de cosas, pero no de corazón. Y eso le recordó a Dios. Porque así sucede. Puedes tener a alguien en tu casa y aún así estar lejos. Mateo se sentó con Lucía. Siento que he estado aquí, pero no contigo. Perdóname. Lucía lo miró con una ternura triste. Yo también me siento lejos de ti, aunque estemos cerca. Y ese momento fue como un espejo. Mateo entendió que también se sentía lejos del Señor, aunque hiciera cosas de cristiano. Así que esa noche hizo algo diferente. No abrió la Biblia para estudiar, la abrió para escuchar. No oró para pedir, oró para estar. Apagó el celular, bajó la luz, se sentó en la cama y respiró. Y dijo: Señor, aquí estoy. No vengo a exigirte nada, solo quiero buscarte a ti. Hubo silencio, pero era un silencio vivo. Mateo recordó el Salmo: busquen al Señor y su fuerza, busquen su rostro continuamente. Y esa palabra, rostro, no significa buscar una idea, no significa buscar una religión, no significa buscar un beneficio. Rostro significa relación. Como cuando una madre busca el rostro de su hijo y lo reconoce. Como cuando un esposo busca la mirada de su esposa para entenderla sin palabras. Buscar el rostro de Dios es decir: quiero conocerte, no solo lo que puedes darme. Esa noche, mientras Mateo respiraba, comenzaron a aparecer recuerdos. Momentos donde Dios lo había sostenido. Situaciones donde Él había visto puertas abrirse. Cosas pequeñas. Una llamada a tiempo. Una protección invisible. Una paz que no venía de Él. Y se dio cuenta de algo. Dios había estado ahí todo el tiempo. El que se había ido al ruido era Él. Entonces, con voz bajita, Mateo confesó: Señor, me distraje. Te dejé para después y solo te recordaba cuando había emergencia. No hubo condena, solo una calma profunda. Porque Dios no se cansa de recibir a un corazón que regresa. En los días siguientes, Mateo practicó algo sencillo. Cada mañana, antes de revisar mensajes, decía: Señor, hoy te busco primero. No era un ritual perfecto. A veces fallaba, pero volvía. Y empezó a notar algo. Cuando buscaba el rostro de Dios, su alma se ordenaba. Como cuando limpias una mesa llena de cosas y por fin puedes ver la madera. También notó algo que le cambió la forma de mirar la vida. Lo que más compite con Dios no siempre es el pecado escandaloso. A veces es la prisa. A veces es el ruido. A veces es la ansiedad por lograr. A veces el enemigo no te tienta a hacer algo malo, solo te mantiene ocupado hasta que se te olvida lo eterno. Una noche Mateo salió al patio. El cielo estaba oscuro y algunas estrellas se asomaban. Se sentó con una taza caliente y pensó: ¿qué persigo yo todos los días? Recordó cómo la gente persigue tantas cosas: dinero,
aprobación, éxito, pareja, placer, control. Y entendió. Buscar a Dios no es una tarea más en la lista. Es ponerlo en el centro, no como un extra, sino como la fuente. Y entonces le habló al Señor como se le habla a un padre. Enséñame a buscarte con todo mi corazón, no a medias, no por costumbre, sino con amor real. Y sintió algo como una caricia en el alma. No una emoción exagerada, más bien una certeza tranquila. Dios se deja encontrar por los que lo buscan de verdad. Ahora, antes de dormir, quiero hablarte a ti. Tal vez tú también estás en esa etapa. No estás mal, pero estás frío. No estás en caos, pero estás lejos. Y eso cansa, porque el corazón sin Dios en el centro vive sediento. Esta noche no necesitas demostrarle nada a Dios, solo necesitas volver. Puedes decirlo simple: Señor, me distraje. Hoy vuelvo a buscar tu rostro. Y mientras lo dices, imagina esto. Estás caminando por una casa grande. Hay muchas puertas, muchas habitaciones. En algunas hay ruido, en otras hay pantallas. Pero al final del pasillo hay una puerta con luz suave. La abres y ahí está Jesús, no con reclamo, con amor. Te mira como si su mirada dijera: te estaba esperando. Y tú te acercas, no para pedir cosas, sino para descansar en su presencia. Respira lento, porque buscar su rostro es volver a casa. Buenas noches. Hay un tipo de dolor que te rompe y hay otro que te despierta. El primero parece injusto, el segundo parece incómodo, pero el segundo a veces es una misericordia. Mateo lo estaba aprendiendo. Desde que comenzó a buscar el rostro de Dios, su corazón se sentía más quieto, como si por fin el alma dejara de correr. Pero algo más empezó a ocurrir. No fue una tormenta. No fue una tragedia, fue una resistencia, una puerta que no abría, una conversación que se complicaba, una semana donde todo parecía más pesado de lo normal. Mateo intentaba mantener la calma, pero por dentro se preguntaba: Señor, ¿por qué ahora? Yo estoy tratando de acercarme a ti. Y esa pregunta, tan humana, se quedó en el aire. Una tarde, en el trabajo, Mateo cometió un error pequeño. Nada grave, nada escandaloso, pero lo suficiente para generar tensión. Su jefe lo llamó. No gritó, no insultó, solo lo miró con decepción. Mateo, yo confiaba en ti. ¿Qué pasó? Esa frase le pegó directo al pecho. Mateo se defendió por dentro. Estoy cansado. Estoy con muchas cosas. Todos se equivocan. Pero algo en su alma, como una estática suave, le decía: no es solo el error, es tu corazón. Mateo llegó a casa en silencio. Lucía notó su cara. ¿Qué pasó? Mateo respiró. Me equivoqué y me dolió. Lucía lo miró y con cariño le dijo: a veces Dios usa cosas así para mostrarnos algo, no para humillarnos, sino para sanarnos. Mateo no respondió,
porque no quería que fuera cierto, pero en el fondo sabía que había algo más. Esa noche, Mateo se acostó temprano, apagó la luz y, como había aprendido, habló con Dios sin máscara. Señor, estoy frustrado. Yo quiero hacerlo bien, pero siento que tropiezo. Hubo silencio y luego, en su memoria, apareció una escena antigua. Mateo recordó cuando era niño y su papá le enseñaba a andar en bicicleta. El padre lo soltaba un segundo y Mateo se tambaleaba. Y justo cuando estaba a punto de caer, la mano fuerte lo sostenía. No lo dejaba caer al suelo, pero tampoco lo dejaba depender siempre, porque la meta era que Mateo aprendiera. Mateo abrió los ojos y susurró: así eres tú conmigo. Y por primera vez, la frustración se transformó en entendimiento. Hay algo que mucha gente no quiere escuchar antes de dormir, pero es verdad. Dios no solo consuela, Dios también corrige. Y no lo hace para castigarte como un enemigo, lo hace para rescatarte como un padre. Porque hay caminos que parecen normales, pero te llevan lejos. Hay hábitos que parecen pequeños, pero te endurecen el alma. Hay actitudes que parecen justificadas, pero se convierten en cadenas. Y Dios, que te ama demasiado, no te deja dormir en el borde del precipicio. Mateo se levantó y fue a la sala. La casa estaba en silencio. Abrió la Biblia con cuidado y leyó despacio, como si cada palabra fuera una gota de agua en un desierto. El Señor disciplina a los que ama. Mateo tragó saliva. La palabra disciplina no sonaba bonita. Sonaba como corrección, como límite, como incomodidad. Pero luego recordó algo. Cuando un médico te corta para sacar lo que te enferma, duele, pero salva. Cuando un padre le quita al niño el objeto con el que se lastima, el niño llora, pero es protección. Mateo entendió. Hay dolores que vienen de la vida y hay dolores que Dios permite para librarte de algo peor. Esa semana, Mateo comenzó a notar patrones. Notó que cuando estaba cansado, su boca se volvía más áspera. Notó que cuando se sentía inseguro, quería controlar todo. Notó que cuando algo no salía bien, su primer impulso era culpar. Y lo más doloroso, notó que estaba empezando a tratar a Lucía con prisa. No con maldad, con prisa, como si ella fuera parte de su lista. Eso lo quebró. Esa noche se sentó con ella. Perdóname, me he vuelto duro. No quiero que tú cargues mi cansancio. Lucía lo escuchó sin atacarlo. Yo también he estado guardando cosas y me he enfriado por dentro. Y ahí, enlazada, sin música, sin espectáculo, sin palabras grandes, pasó algo santo. Dos personas se volvieron vulnerables. Y cuando la vulnerabilidad aparece, Dios suele entrar con paz. Mateo se dio cuenta de algo que nunca había entendido del todo. Buscar el rostro de Dios te acerca a la luz. Y la luz revela lo que estaba escondido. No para avergonzarte, sino para liberarte. Porque hay cosas en el corazón que solo se ven cuando te detienes. Y Dios, que es fiel, te muestra, no para destruirte, sino para transformarte. Mateo oró: Señor,
Si hay algo en mí que no se parece a Cristo, muéstramelo. Y esa oración, aunque sencilla, es peligrosa, en el buen sentido, porque Dios responde. A veces se responde con una convicción suave, a veces con una conversación incómoda, a veces con una puerta que no se abre, a veces con un no que te salva. Durante esos días, Mateo también sintió una tentación vieja. Ya ves, nunca cambias. Dios debe estar cansado de ti. ¿Para qué intentas? Pero Mateo empezó a reconocer esa voz. No era la voz del Espíritu Santo, porque la voz de Dios corrige, pero trae esperanza. La voz del enemigo acusa y trae desesperación. Mateo respiró y dijo en voz baja: Señor, yo recibo tu corrección, pero rechazo la acusación. Y en esa frase, algo se fortaleció en él. Un viernes por la noche, Mateo salió a caminar. La ciudad tenía sus sonidos: carros, música lejos, perros, voces. Él caminaba despacio, sin prisa, y pensó: Dios pudo haberme dejado seguir así, pero me detuvo. Y eso, en sí mismo, era amor, porque lo que no se corrige se convierte en destino. Lo que no se confiesa se endurece. Lo que no se entrega se adueña de ti. Mateo miró al cielo y habló con Dios con sinceridad. Gracias por no soltarme. Gracias por no dejarme cómodo en lo que me hace daño. Gracias por corregirme, porque eso significa que soy tu hijo. Ahora te hablo a ti, suavemente, antes de que cierres los ojos. Tal vez tú estás pasando por un momento así. No es una tragedia, pero hay fricción. Hay cosas que no salen. Hay un no de Dios. Hay una puerta cerrada. Y tú dices: ¿por qué, Señor, si yo estoy tratando? Escucha esto con calma. A veces, Dios te ama tanto que no te dejas seguir igual. Y sí, puede doler, pero no es rechazo. Es dirección. Imagínate en un camino de montaña de noche. Vas conduciendo, tienes sueño y de repente el auto vibra porque pisaste una franja rugosa en la carretera. Ese sonido molesta, pero te despierta y te salva de caer. Así es la corrección de Dios. No es para destruirte, es para despertarte. Esta noche, en vez de pelear con esa incomodidad, puedes hacer una oración simple. Cierra tus ojos, respira lento y di: Señor Jesús, si estás corrigiendo algo en mí, hazlo con tu amor. Muéstrame lo que debo soltar y dame un corazón humilde para obedecer. Imagina a Jesús frente a ti, no con cara dura, no con enojo, con esa mirada firme y dulce que te dice sin palabras: yo te amo demasiado para dejarte perdido. Y en esa mirada descansas, porque incluso cuando Dios corrige, Él sigue siendo bueno. Buenas noches. Hay un momento del día que no aparece en las fotos, no se publica, no se aplaude. Es ese momento en que estás solo, solo con tus pensamientos, solo con tu cansancio,
solo con tus deseos. Y allí, cuando nadie te mira, se decide mucho más de lo que imaginas. Porque la verdadera búsqueda de Dios no se prueba en público, se prueba en secreto. Mateo lo descubrió después de aquella semana difícil. La corrección de Dios le había abierto los ojos. Su casa estaba más tranquila. Lucía y él habían hablado con honestidad. Había un nuevo inicio, pero la vida seguía, y con la vida seguían las tentaciones. No tentaciones dramáticas, sino pequeñas grietas por donde el alma se escapa. Una noche, Mateo se quedó solo en la sala. Lucía ya dormía. La casa estaba silenciosa, como si respirara despacio. Mateo tenía el teléfono en la mano, y una idea cruzó su mente, suave, casi inocente. Solo un rato, para distraerme. Solo algo que me haga sentir bien. Solo para apagar la cabeza. Nada parecía malo al principio, pero Mateo conocía ese camino, porque ese camino empezaba con solo y terminaba con vacío. Miró la pantalla y sintió esa estática en el alma, ese aviso interno. No era un grito, era un susurro. No necesitas eso. Necesitas a mí. Mateo se quedó quieto. La tentación no fue un monstruo, fue una invitación. Una invitación a volver a lo mismo. Y ahí, en esa sala, sin testigos, empezó una batalla espiritual real. Mateo apoyó el teléfono boca abajo. Se recostó en el sofá. Y por primera vez en mucho tiempo, no corrió, no huyó, no se anestesió, solo se quedó. Respiró profundo. Señor, estoy cansado. Y cuando estoy cansado, quiero escapar. Hubo silencio. Y en ese silencio, Mateo recordó una frase que escuchó alguna vez. Dios no te tienta, pero la tentación revela dónde estás débil. Mateo entendió algo. La tentación no siempre llega porque eres malo. A veces llega porque eres humano, porque estás herido, porque estás vacío. Y el enemigo siempre ofrece una solución rápida. Pero Dios ofrece algo mejor: presencia. Mateo se levantó y fue a la cocina. Tomó un vaso de agua. La casa era un pequeño santuario de sombras y luz. Se quedó mirando la ventana. Afuera, la calle dormía. Y Mateo susurró: Jesús, ¿cómo se busca a Dios en momentos así? Y como una respuesta suave, surgió en su mente la idea más simple: vuelve a lo básico. Mateo regresó a la sala, tomó su Biblia, la abrió sin prisa y leyó despacio: busquen al Señor y su fuerza. Busquen su rostro continuamente. Mateo repitió su fuerza, como quien saborea una palabra nueva, porque entendió que no estaba solo luchando con un impulso, estaba luchando por su corazón. En los días siguientes, Mateo comenzó a ver algo curioso. Cuando buscaba a Dios por la mañana, su día era diferente. No perfecto, pero diferente. Cuando oraba, aunque fuera 2 minutos, su mente se aclaraba. Cuando leía una página de la palabra, su alma se sentía más firme. Pero cuando se saltaba eso,
volvía la prisa, el enojo, la ansiedad. Y entonces Mateo entendió el misterio. Dios no es un adorno en la vida. Dios es el centro. Y si no es el centro, algo más toma el trono. Una tarde, Mateo estaba con compañeros de trabajo. Hablaban de dinero, de metas, de lograr. Y uno de ellos dijo riendo: «La vida es corta, haz lo que te dé placer». Todos asintieron como si fuera verdad absoluta. Mateo sonrió por educación, pero por dentro sintió otra vez esa estática, porque había vivido esa filosofía y sabía a dónde llevaba. Mateo no predicó, no discutió, solo pensó: si la vida es corta, entonces lo más importante es quién guía mi alma. Y en silencio oró: Señor, enséñame a buscarte, incluso cuando el mundo me grita otras cosas. Esa noche, Mateo y Lucía caminaron juntos. El aire estaba fresco. La luna parecía una lámpara colgada en el cielo. Lucía lo miró y le dijo: «Te siento diferente». Mateo se rió suave: «Yo también me siento diferente, pero no porque sea fuerte». Lucía lo miró con curiosidad. Entonces, Mateo bajó la voz, como si compartiera un secreto: «Porque estoy aprendiendo a buscar a Dios en lo cotidiano. Y me doy cuenta de que lo que me destruye muchas veces entra cuando estoy solo». Lucía asintió: «A mí también me pasa». Y caminaron en silencio, ese tipo de silencio que no incomoda, porque hay paz. Mateo comprendió algo más. Buscar a Dios no es solo pedir cosas, es rendirse, es decirle: «Señor, tú tienes el primer lugar, no mi plan, no mi orgullo, no mi deseo». Porque hay una diferencia entre querer que Dios me ayude y dejar que Dios me gobierne. Y la cultura en la que vivimos no celebra eso. La cultura dice: sé tu propio Dios, haz tu voluntad, no le debes nada a nadie. Pero el Evangelio susurra algo distinto, muy distinto: ríndete y vivirás. Esa noche, ya en la cama, Mateo pensó en la palabra diligentemente. Buscar a Dios diligentemente. No solo cuando hay crisis, no solo cuando hay miedo, no solo cuando duele, sino como una decisión diaria. Y se imaginó a sí mismo como alguien que está buscando agua en el desierto. Si tienes sed real, no dices: hoy no, mañana. Buscas, caminas, insistes, porque sabes que ahí está la vida. Mateo entendió: la búsqueda de Dios no es un hobby, es supervivencia espiritual. Ahora, escucha esto con calma, antes de dormir. Tal vez tú también tienes tus momentos de soledad. Tal vez tienes tu teléfono en la mano, o tu mente llena de ruido, o tus deseos pidiendo un escape. Y tal vez piensas: solo un poco, solo por hoy. Pero tu alma sabe que ese solo no te da paz. Te da un alivio rápido y luego te deja vacío. Jesús no te ofrece un escape, te ofrece descanso. Jesús no te ofrece anestesia, te ofrece presencia. Y esa presencia cambia todo. Quiero invitarte a hacer algo simple esta noche. No difícil, simple.
Antes de cerrar los ojos, di: Señor Jesús, yo te busco, no como una idea, sino como mi vida. Toma el trono de mi corazón, y cuando yo esté débil, sé mi fuerza. Imagina a Jesús cerca, no lejos, no indiferente, cerca, como un amigo fiel, como un padre que vela tu sueño. Y si hoy sientes que tu corazón se ha dispersado, si sientes que has perseguido 1000 cosas, si sientes que Dios ha sido un pensamiento al final del día, no te condenes, solo vuelve, porque Dios no se cansa de recibir al que regresa con sinceridad. Mateo se durmió esa noche con una sensación distinta, no porque todos los problemas se hubieran resuelto, sino porque había tomado una decisión: buscar a Dios, incluso cuando nadie lo aplaude. Y esa decisión, pequeña y secreta, es la semilla de una vida nueva. Buenas noches. Que el Señor te cubra con su paz y que tu corazón, lentamente, aprenda a decir: Dios, tú eres mi primer deseo. Imagina esto antes de dormir. Estás caminando por un camino largo. No ves el final. No sabes exactamente qué viene mañana. Solo sabes que has avanzado mucho. Y aún así, a veces te sientes lejos. Lejos de la paz. Lejos de la certeza. Lejos de esa alegría tranquila que parece tan natural en otros. Y entonces, en medio de la noche, surge una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Dios, ¿dónde estás en mi vida? Esa pregunta no es una ofensa. A veces es una puerta. Porque cuando la haces con sinceridad, algo se abre por dentro. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Mateo. Esa última semana, Mateo había aprendido cosas pequeñas, pero profundas. Aprendió a no correr hacia la distracción. Aprendió a escuchar la estática del alma. Aprendió a buscar a Dios en secreto. Pero todavía había un tema que lo incomodaba. Un miedo que no siempre se notaba. El miedo de muchos. ¿Y si un día me canso y no puedo seguir? ¿Y si vuelvo a caer? ¿Y si mi fe no es suficiente? Mateo no lo decía en público. Pero esa noche sí. Lucía ya dormía. Y él, con la casa en silencio, se sentó al borde de la cama. Abrió la Biblia sin prisa, y sus ojos cayeron en una frase que parecía escrita para él. Búsquenme, y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Mateo la leyó varias veces. Me encontrarán. La palabra encontrar lo tocó. Porque él no quería solo hacer cosas cristianas. No quería solo orar por obligación. Él quería encontrar a Dios. De verdad. Mateo cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo habló con Dios sin discursos. Señor, he buscado tantas cosas. Busqué aprobación. Busqué control. Busqué tranquilidad en el dinero. Busqué alivio rápido en distracciones. Y al final, siempre regreso con un vacío. Hizo una pausa y siguió. Si tú eres real, si tú estás cerca, hazte cercano ahora. No con ruido, no con espectáculo, solo con tu presencia.
Mateo no escuchó una voz audible, pero sintió algo que no había sentido así en mucho tiempo, como si una manta cálida cayera sobre su alma. No era emoción exagerada, era descanso. Y en su mente apareció una verdad sencilla. Yo ya te estaba buscando a ti. Esa noche, Mateo entendió algo que cambia la vida. Buscar al Señor no es una carrera para impresionar a Dios. Es una respuesta a un Dios que ya te ama. Dios no te dice, búscame, porque se esconde con malicia. Te dice, búscame, porque quiere que lo encuentres. Quiere que vivas con Él. Quiere que tu corazón tenga un rey verdadero. Los días pasaron y llegó un domingo. Mateo y Lucía fueron a la iglesia. La música era suave, las luces cálidas, gente cantando con los ojos cerrados, como si cantaran desde un lugar profundo. Mateo cantó despacio, no por costumbre, sino porque ahora entendía lo que decía. Y durante la prédica, el pastor habló de algo que atravesó a Mateo como una flecha. Hay quienes buscan a Dios solo por lo que Dios puede dar, pero Dios quiere darte algo mayor, Él mismo. Mateo sintió un nudo en la garganta, porque eso era lo que había vivido, y por primera vez se permitió decirlo por dentro. Señor, yo no quiero usar tu mano. Yo quiero tu corazón. Al salir, el cielo estaba abierto y brillante. Lucía lo miró con una sonrisa pequeña. ¿En qué estás pensando? Mateo respiró hondo. Estoy pensando que Dios no era un plan B. Yo lo convertí en plan B. Lucía asintió sin juzgar. Mateo continuó. Pero cuando lo pongo primero, todo se ordena. Lucía le apretó la mano, y Mateo sintió que esa frase era verdadera. No porque la vida se volviera fácil, sino porque el corazón, por fin, se alineaba. Esa tarde, Mateo visitó a su madre. Ella estaba sentada junto a una ventana con una taza de té. La casa olía a pan, a hogar. La madre lo miró con ternura. Hijo, te veo más tranquilo. Mateo sonrió. Estoy aprendiendo a buscar al Señor de otra manera. Ella asintió, como si entendiera antes de que él explicara. Dios siempre estuvo, solo a veces uno está lejos. Mateo bajó la mirada. Sí, a veces yo estaba lejos. Su madre lo miró con ojos húmedos. Pero lo hermoso es esto. Dios no se mueve. Nosotros nos movemos. Y cuando regresamos, Él está igual. Fiel. Esa palabra, fiel, Mateo la guardó en el pecho. Porque cuando estás cansado, no necesitas un Dios complicado. Necesitas un Dios fiel. Esa noche, Mateo volvió a sentir esa calma y comprendió lo que Dr. Stanley repetía una y otra vez en sus mensajes con distintas palabras. Que la vida no se sostiene por tu fuerza, se sostiene por la fidelidad de Dios. Que la búsqueda de Dios no es una carga, es un privilegio, porque buscar al Señor es acercarte al único que sabe tu nombre por completo, y aún así te ama. Ahora, antes de dormir, quiero hablarte a ti. Sí, a ti. Tal vez estás persiguiendo muchas cosas. Tal vez estás cansado de perseguir. Tal vez hiciste de Dios un plan de emergencia.
y solo lo recuerdas cuando duele. Pero escucha esto con mucha suavidad. Hoy puedes volver. No tienes que tener un discurso perfecto. No tienes que prometerle a Dios 1000 cosas. Solo vuelve con sinceridad. Y si sientes que tu corazón está duro, o frío, o distraído, no te asustes. Solo dile: Señor, yo quiero quererte más. Enséñame a buscarte. Hazte el centro otra vez. Dios no desprecia esa oración. Dios la abraza. Y si hay alguien escuchando esto que nunca ha entregado su vida a Cristo, siempre ha sido religioso o buena persona o creyente de lejos, escucha con cariño. Lo que te salva no es tu esfuerzo. Lo que te salva es Jesús. Jesús cargó tu pecado en la cruz, no para que vivas con miedo, sino para que vivas con paz. Porque cuando tú le dices: Jesús, perdóname, yo me rindo, sé mi Señor, Él no responde con duda, Él responde con gracia y escribe tu nombre en su libro y te da su espíritu y comienza una vida nueva. Mateo se acostó, apagó la luz y en la oscuridad sonrió, porque la oscuridad ya no le daba miedo. Ahora la noche era un lugar donde Dios también estaba. Y justo antes de dormir, susurró una última frase: Señor, gracias, porque cuando te busco, te encuentro. Y en ese susurro había una promesa para ti también. Dios está contigo. Y si lo buscas, no con prisa, no con orgullo, sino con el corazón abierto, lo encontrarás. Y cuando lo encuentres, todo cobra sentido. Buenas noches. Que el Señor te conceda descanso profundo, que su paz cubra tu mente y que mañana, al despertar, tu corazón recuerde: mi primera búsqueda es Dios.